Chavales biferos, aquí comienza el beef de la Kings mundialista. Ya hay escándalos, pleitos en la selección mexicana y lo que comienza aquí es la maldita y pura tiradera. El fútbol Pokémon es cada vez más parecido al fútbol real. Cuando se trata de la selección mexicana, en los dos casos, en la del fútbol real y en la del fútbol Pokémon, tenemos cuestionamientos al técnico. Hablamos de falta de talento. Hablamos de convocatorias por amiguismos. Hablamos de influyentismos. En este caso, no se trata de Emilio Azcárraga, pero sí se trata de Alana. Alana se ha defendido diciendo que ella en realidad no ha tenido que ver con que se le entregara a Severo Mesa y a jugadores de la Raniza la gran mayoría del poder en la selección mexicana que participa en la Kings World Cup Nations. Sin embargo, hay presidentes que han dejado entrever que Severo Mesa sí llevó a sus consentidos, por no decir a sus cuates, por no decir a los güeyes en los que confía, pero en los que debió confiar durante el primer split en el que fue campeón la Raniza, no en este segundo split. El Escorpión Dorado en lo particular ha sido tajante al respecto. Resulta que se molestó, y quizás con justa razón después de que la cuenta oficial de la Kings League Américas pusiera descripción gráfica de la derrota de México y una imagen en todo su esplendor del Wherever Tomorrow, que recordemos que falló el penal presidente. Bueno, pues como buen hermano, el Escorpión Dorado apareció para lanzarse con todo contra la liga. Me gustó su ataque, tengo que decirlo. Me gusta el beef, ustedes lo saben, y más cuando es honesto, más cuando se reconoce que desde la propia Kings League Américas se han mamado no solo con la selección mexicana, también con las otras selecciones que de manera directa o indirecta están involucradas con la Kings League Américas. ¿Qué es lo que dice el Escorpión Dorado en su posteo en X? La cara de la derrota es la puta liga @Kings League Américas, que se hizo pendeja para pagar los transportes, comida y estancia para que los jugadores y cuerpo técnico de la selección mexicana pudieran entrenar previo a viajar a Italia en fin de año. Se lavaron las manos y le echaron la bolita a los presis mexicanos. Acceso limitado a la cancha de la Kings. Y mientras que resolvamos y paguemos por afuera para encontrar dónde entrenar. Lo de siempre de la Kings League, básicamente. Estar con este negocio piramidal en el que los presidentes, los creadores, tienen que hacer mucho con muy poco y ellos solamente se esperan al momento de poder presumir las audiencias que estos generan. Continúo con el tuit del Escorpión Dorado. ¿Y qué decir de las selecciones de Colombia, Argentina, USA y Perú, que tampoco las apoyaron económicamente, pero sí están al pedo para tuitear tirando caca, no jajaja y unos emojis de aplausos? Pero no hay pedo, eso dice el Escorpión Dorado, los jugadores, cuerpo técnico y presis son una verga y vamos a tener revancha. Yo estoy de acuerdo en todo lo que dice el Escorpión Dorado, salvo en eso de que vamos a tener revancha, porque me queda la sensación de que nos van a desvivir del Mundial tarde o temprano. Toca con Arabia Saudita, es posible que se avance, pero lo que hemos visto de la selección mexicana, de los cuates de Severo Mesa, de Severa Mesa y sus amigos, de los consentidos de Alana, pues es que no vamos a llegar muy lejos. Y es muy posible que la selección mexicana de fútbol Pokémon decepcione tanto como la selección mexicana hoy de Javier Aguirre en el Mundial del 2026. Igualitos. En los dos casos, dos selecciones que son un reverendo desmadre. Para seguir con esta idea de que el fútbol Pokémon y el fútbol real cada vez están más fusionados, tenemos que hablar de cómo ya empieza a gestarse la misma soberbia que en el fútbol real, porque seguro que ustedes ubican que exfutbolistas y técnicos siempre salen a decir que como el aficionado, que como los otros que no han ganado nada, pueden salir a cuestionar lo que está ocurriendo. Bueno, fiel a su costumbre, fiel a su soberbia constante, tradicional, salió Marc Crozas a defender en parte a la selección mexicana, pero también a atacar al resto. Podríamos decir entre letras, entre líneas, que incluso a los aficionados, porque publicó en X, o en Twitter, como ustedes quieran, este tuit. Entrenadores y jugadores de la Kings League que no han ganado absolutamente nada, diciéndole a los seleccionadores de España y de México que ya fueron campeones lo que tienen que hacer. Están hermosos. Ya saben, la soberbia de siempre, ahora resulta que ni siquiera se puede opinar en torno a la selección mexicana de fútbol Pokémon. Ahora resulta que Marc Crozas es más mexicano que Polymarch.
Ahora resulta que Marc Crozas es de esos que estuvo con el sonidero y con otras 199,999 personas queriendo defender el baile patrio. Pues bueno, ahí está Marc Crozas dejando muy en claro que para él los únicos que tienen derecho a opinar son los que han sido campeones, los demás no. Por más que haya sido en el primer split, por más que se esté demostrando que no fue un acierto depender del equipo campeón de la Raniza, que se perdió todo uno split, y por más que se reconozca desde los propios presidentes mexicanos que parte del potencial fracaso, del fracaso que está construyéndose hoy de la selección mexicana de fútbol Pokémon, tiene que ver con la Kings League Américas. Entonces, que mejor Crozas se ponga a ayudar a las selecciones, no solo a la mexicana, sino a todas las que involucran a la CONCACAF de la Kings League, a la CONCACAF y CONMEBOL de la Kings League, y deje de estar cuestionando lo que dicen o no entrenadores y jugadores o presidentes, que los presidentes tienen mucha razón cuando dicen, oye, ¿por qué José Carlos Van Rankin no está? Que es algo que hizo el Escorpión Dorado. ¿Por qué no hay nadie de los Chamos que lo hizo muy bien? ¿Por qué no hay una mayor presencia por parte de Olimpo United? Son muchas preguntas que están ahí, que son válidas hacerse. Primero, porque todos tenemos derecho a expresarnos. Y segundo, porque esto ni siquiera es fútbol, es un juego. Y es un juego que se llama Fútbol Pokémon, que se supone que debería ser mucho más show que deporte. Pero ahí están los sabios de siempre queriendo imponer su verdad. La Kings League tiene mucho que celebrar en estos momentos, porque el segundo día de actividades de la Kings World Cup Nations entregó todavía mejores números que la primera jornada. En esta segunda jornada o segundo día de actividades que completó el primer partido de cada una de las 16 selecciones participantes, hubo momentos, hubo picos que superaron el 1,000,000 de espectadores en directo. El partido más visto, como ya lo veíamos venir por Westcall, fue el de Colombia contra Marruecos, con una media de 1,000,000 de viewers y un pico de 1,1 millones. ¿Cómo se distribuyó en este caso? Bueno, Juan Guarnizo, que ha estado tirando cualquier cantidad de factos a últimas fechas y que también se rifó de manera notable con el Tinder de la vida real que organizó, tuvo 19,000 de media y 32,000 de máxima. Si nos vamos a Westcall, hablando de los involucrados en el caso de Colombia, tuvo 87,000 de media y 131,000 de máxima. Pelicanger, 3,500 de media y 5,300 de máxima. Ahí tenemos a la participación colombiana que terminó ayudando de manera notable a esa audiencia. Luego tenemos Turquía contra Ucrania, que tuvo 675,000 de media y 700,000 de máxima. Sin duda, un éxito. Ahí encontramos a Ilyas El Maliki con 246,000 de media y 279,000 de máxima. Vamos al Brasil contra Corea, que logró 600,000 de media y 690,000 de máxima. Pero aquí hay algo importante, ¿eh? En primera, ¿qué fue lo que ocurrió? Bueno, pues encontramos que el que destacó y por mucho no fue un presidente en el caso de Brasil, fue KCTV de Casemiro. Este compa es el verdadero rey, porque padrea en la Kings League sin estar en la Kings League, con números de escándalo. Durante el partido entre Brasil contra Corea del Sur, KCTV, es decir, la emisora de Casemiro a través de YouTube, tuvo 223,000 personas concurrentes. Funciona muy bien porque ya la gente está habituada ahí a ver distintos shows. Recordemos que Casemiro ya ha tenido los Juegos Olímpicos, la Euro, el Mundial y ahora tiene la Kings World Cup Nations. Bueno, aquí se demuestra la importancia de Casemiro para efectos de entregar los números que esperan en la Kings. Recordemos que no está en la Kings Brasil, que está viva la posibilidad de que Casemiro termine yéndose a la Baller League, que por otro lado no ha anunciado ningún tipo de actividad en Brasil, pero un dato muy interesante. Luego encontramos el partido con la audiencia media más baja de los 8 partidos de la primera ronda fue Perú contra Alemania, con 250,000 de media y 575,000 de máxima. En este caso, pues el principal generador de audiencia fue evidentemente Zayn y los peruanos sagrados de gorditas Doña Tota, que tuvieron 55,000 de media y 145,000 de máxima.
Esto es con datos de TV Top España contando los canales oficiales de la liga y presidentes en Twitch, Kick, YouTube y TikTok. Por cierto, hablando de Ucrania nada más para cerrar, Leviga, que lo único bueno que ha traído son los relojes de regalo para sus rivales, y por el otro lado algo de audiencia, marcó 19,000 de media y 20,000 de máxima. Hasta aquí el reporte de audiencias y ahora sí, vamos a los resúmenes de los juegos que los dejé al final, porque hubo algunos diciendo, güey, esto ya no es noticia. Bueno, pues les estoy trayendo lo que es noticia y ahora vámonos, pero ya con los resúmenes de los partidos. Tuvimos el segundo día de la Kings World Cup Nations y tenemos que decir que Corea duró mucho más de lo que pensábamos, ¿eh? La verdad es que aguantó varios minutos con el 0-0 en el marcador, sin embargo, al final el talento brasileiro terminó imponiéndose. Brasil venció 7-4 a Corea del Sur, pero no se vayan solo con el marcador, de verdad que Corea no lo hizo nada mal. En todo el primer tiempo hubo algunas llegadas, pero goles nada, no hubo goles. Enseguida apareció Garst, presidente de la selección coreana, que falló su penal presidente. Yosildo Baratua aguantó hasta el final y atajó. Jefinho, por cierto, marcó el primero para Brasil hasta el minuto 26, pase de Kelvin y remate de Jefinho. Kelvin de Oliveira, quien si no, marcó gol doble con la carta de jugador estrella para el 3-0. La asistencia fue de Rufino y el remate casi cayéndose de la cabra. Hyun Sung Kim también hizo gol doble con la carta de jugador estrella y se puso interesante el partido para acercar 3-2 a Corea. Eun Gang Park mandó centro al área, Hyun Sung Kim controló y remató. ¡Pum! Buen gol. Leleti García puso el 4-2 para Brasil al minuto 35. Luego Wellington mandó centro al área, Leleti remató y Boon Jong Lee atajó, pero dio rebote que Leleti ahora sí no desaprovechó. Gaules, por cierto, hizo un gran cobro del penal presidente para el 5-2. Kelvin de Oliveira marcó gol doble para el 7-4 al 39, un golazo desde fuera del área que ya puso cifras definitivas o casi definitivas porque todavía Ho Lee le dio el 7-4 a Corea al minuto 40. También fue un golazo desde 3/4 de cancha. Resultado final 7-4, evidentemente el más verga del partido, o sea el MVP fue Kelvin la Cabra de Oliveira. Brasil cumplió con la victoria ante Corea y como suele pasar, la afición se terminó encariñando con los coreanos. Nunca ganan, pero cómo generan cariño, cómo generan simpatía y eso que también vemos su lado más oscuro con los Juegos del Calamar. Brasil con esto va a la ronda de ganadores, mientras que Corea va a la de perdedores. Como dato, Kelvin la Cabra de Oliveira, el fucking GOAT, ha marcado gol en todos los partidos del ecosistema Kings League que ha disputado. Ese compa está perro. Tengan la certeza de que Ucrania va a repartir más relojes que goles. En el episodio pasado yo les conté que Ucrania estaría dando relojes con algunos detalles distintivos de Ucrania a sus distintos rivales. También les anticipé que era muy probable, y ahora lo confirmamos, que solamente hubiera relojes para sus dos primeros rivales. Bueno, pues eso es lo que va a pasar porque fueron goleados 5-0 por Turquía. Igual que en el primer partido, los goles cayeron hasta el segundo tiempo. Suat Ak abrió el marcador al 21. Después, el mismo Suat dio el 2-0 al minuto 24. Memo Soser falló shootout para Turquía al 27. Vitali Melnik también falló shootout para Ucrania. Coño, al menos metan uno. Suat Ak, por cierto, otra vez completó su hat-trick al 36 vía shootout. Al 40+2, Suat Ak, sin duda ya de las grandes figuras de este mundial, volvió a anotar en esta ocasión un gol doble para el 5-0 contra Ucrania. Desde luego, ¿quién podía ser el más verga del partido? El MVP, pues claramente Suat Ak. Turquía, con esto va a la ronda de ganadores y Ucrania va a la de perdedores, o podríamos decir de una vez, va a la de eliminados. Compa, me cae bien Leviga, tiene cara de personaje de South Park, jala sus 19,000 viewers, pero no mamen, el equipo es un desastre, ya que se pongan a repartir relojes y a atender otro tipo de enfrentamientos que tienen de mayor importancia para ellos. Dado lo que ha pasado con México, que decepcionó, y con mis persas sagrados de gorditas Doña Tota enfundados en la playera de Perú, tengo que decir que mi tercera selección preferida, a eso tenemos que acudir los mexicanos, es Colombia de la W y de Juan Guarnizo. Bueno, también de Pelicanger y disque de James Rodríguez. Bueno, Colombia le dio una gran demostración de fútbol a Marruecos. Es el verdadero gigante de la Kings League Américas, tenemos que decirlo así. Venció 4-1 a Marruecos con un gran fútbol. Guti abrió el marcador al minuto 4. Angelot Caro le dio un pase a Guti que lo puso solo contra el portero y con un recorte y una gran definición puso arriba a Colombia.
El dado fue 3-3 y ahí lo que ocurrió es que Julio Perea remató de pierna derecha para el 2-0. Antes del descanso, Alexander se la dio a Maro Ortega para el 3-0. Pelicanger lo hizo bien en ese sentido, marcó su penal presidente para ampliar la ventaja 4-0. El único gol de Marruecos lo hizo Fouad El Amrani al 23 vía shootout. Me dará mucha pena que quede fuera Marruecos tan pronto porque la verdad este compa es de mis jugadores preferidos. Fue polémico, por cierto, porque no queda claro si disparó antes de que se acabara el tiempo, pero al final le validaron en el gol. En el agregado, Luis Moreno se fue expulsado por doble amarilla. Se pierde el siguiente partido. Colombia se lo complicó asimismo en el cierre del partido con la roja de Moreno y un penal en contra cometido por Yao Arias. El corona de oro, más bien corona de hielo, Nadir Loa, falló el penal para Marruecos. Tristísimo, no pudo hacer nada una de las máximas figuras del ecosistema Kings League y con esto tenemos resultado final 4-1. Camilo Mena, portero colombiano, fue el MVP del juego, tuvo una gran actuación. Colombia juega muy bien. Cuidado con Colombia, cuidado con la W como siempre porque no para de romperla. Con esto, Colombia enfrentará a Turquía en la ronda de ganadores, partidazo, y Ucrania lo hará contra Marruecos. Fouad El Amrani, no te preocupes, estás en la siguiente ronda. Perú, no mames, de verdad, no mames. Yo tenía puestas todas las esperanzas en ti. Después de que la selección mexicana me falló, recordé mi vínculo casi sanguíneo contigo a partir de cómo nos une la tradición familiar hecha con amor desde 1962, que son las gorditas Doña Tota, y ni así me respondiste. La verdad, todo mal. Incluso el cobro del penal presidente de Sein es de lo más cómico que hemos visto. O sea, están casi al nivel Juan Guarnizo y Sein para ejecutar penales, al menos lo que vimos esta vez. Perú perdió en su debut mundialista. Alemania se llevó el partido 4-2 y la verdad pudieron ser más. Por tercer partido en el día, los goles se fueron hasta el segundo tiempo. El Sein anotó su penal presidente al 28. Todavía no se entiende por qué. El portero alemán, la verdad es que hizo muy buenas atajadas y resulta que lo engañaron en un cobro malísimo, de puntera, terrible, cero estético, lento, pero el portero pues ya se había lanzado. Muy raro, la verdad. Torpe como la chingada el lanzamiento del portero. Mo Leitner empató al 28 desde el punto penal. La siguiente jugada fue un shootout que acertó el propio Mo Leitner para el 2-1. Por cierto, Leitner es un jugador que fue parte de la Bundesliga, que jugó con el Borussia Dortmund, que jugó con la Lazio, que jugó con Zurich FC. Nick Slamidic hizo el 3-1 al 30, centro al área de Mo Leitner una vez más y remate de Nick. Giovanni Portilla le dio el segundo a Perú vía shootout, el 3-2 al minuto 32. Al 34, Max Dombroka robó la pelota en media cancha, condujo y mandó el balón a la red para el 4-2 que fue definitivo. Desde ya apunten a Mo Leitner, que por supuesto que resultó el MVP del partido, como una de las máximas figuras de este mundial. No veo que Alemania vaya a ser campeón, pero son alemanes. Están mamados, están altos, tienen a este compa que juega muy cabrón. De verdad, el golazo que metió a mí me impresionó. Es un muy buen jugador y todo apunta a que Alemania puede ser de los protagonistas. Bueno, este viernes se juega la segunda ronda, la ronda de perdedores que están buscando una last chance. Bueno, pues en este caso tendremos a los primeros dos eliminados. Argentina se juega el pase a cuartos contra Japón. El perdedor irá a The Last Chance. España contra Italia es el segundo partido del día. Este va a estar top. El ganador irá a The Last Chance y el perdedor quedará eliminado. O sea, España o Italia. La peor de las noticias para Piqué se ha presentado y aquí se va uno de los grandes de la competencia. ¿Que a quién preferiría Piqué fuera? No lo sé. A mí me queda la sensación que a España para que Italia siguiera vivo, pero es cierto también que le dolería muchísimo por el protagonismo de los presidentes españoles que España no siguiera adelante. Luego tenemos Estados Unidos contra Uzbekistán, que ellos están tranquilos, van por otra instancia, o sea, ellos todavía se pueden dar el lujo de perder y pasar a la last chance, mientras que el que gane avanza directamente a cuartos de final. Luego encontramos también que estará el cierre de la jornada de viernes con México contra Arabia Saudí. Correcto, si México pierde, estamos eliminados. Yo creo que México va a ganar, quiero pensar, pero honestamente no lo sé.
La jornada, como se ha ido haciendo costumbre durante esta semana, empieza a las 16 horas de Italia, es decir, a las 9 de México, 10 de Colombia y 12 de Argentina. Habrá que estar atentos y apoyar con todo a la raniza, perdón, a la selección mexicana dirigida por Severo Mesa. Chavales biferos, hasta aquí el BIF de la Kings Mundialista. Recuerden suscribirse a este canal, activar la campanita para que les lleguen notificaciones cada que se publique un contenido en este humilde canal y seguirme en todas las redes como @Macafoot. Nos vemos. Hasta aquí la maldita y pura tiradera.